Hola, soy la doctora Ivette Maldonado Rivera del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Bienvenido al taller El respeto a los derechos de autor y estrategias para evitar el plagio. Las metas de este adiestramiento es concienciar a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón sobre el tema del plagio y ofrecerles las estrategias para evitar el mismo. Objetivos de aprendizaje: el estudiante modificará su conducta con respecto a plagiar, gracias a que se definirá lo que es la conducta del plagio y cómo ésta viola los derechos de autor. El estudiante conocerá las leyes y normas que sancionan el plagio y el estudiante identificará diversas estrategias para evitar el plagio. Ejercicio: copias párrafos de diferentes libros hasta lograr redactar un ensayo y no señalas las fuentes de información. A. Correcta. Es muy difícil hacer referencia a información de tantos libros diferentes. B. Incorrecta. Solo se permite copiar un párrafo dentro de un trabajo sin tener que señalar la fuente. C. Correcta. Unir muchos párrafos en un solo texto es una creación que no tiene que ser referenciada. D. Incorrecta. Copiar los párrafos sin las citas correspondientes constituye plagio. La respuesta correcta es incorrecta. Copiar los párrafos sin las citas correspondientes constituye plagio. Para hablar sobre plagio tenemos que comenzar explicando lo que es propiedad intelectual. Propiedad se considera que es todo objeto susceptible de apropiación que sea percibido por tacto, vista o audición. También aplica a todo tipo de formato, tanto impreso como formato electrónico, como por ejemplo internet o información que está en un CD. Propiedad intelectual. Está relacionada con la creación de las personas, como son los inventos, las obras literarias, artísticas o científicas, los símbolos, los nombres y las imágenes. Esta protección es otorgada por el gobierno a personas o entidades para impedir o excluir a otros de usar, copiar, duplicar, reproducir, plagiar, manufacturar, mercadear, vender, lucrarse e importar mercancía de las creaciones intelectuales de los autores. El permiso que se otorga no es el derecho de elaborar, usar o vender, sino que es no permitir a otros el usar, vender o mercadear la propiedad intelectual de otros autores, aunque pues, finalmente se protege al autor. Derechos de propiedad intelectual. Estos derechos tienen un tiempo definido y tienen que estar plasmados en un medio tangible. Los intangibles, como son las ideas, los conceptos abstractos, no cualifican bajo las leyes de propiedad intelectual. Por ejemplo, una coreografía que no esté plasmada en un medio tangible, o sea, no esté grabada en un video, no esté explicada en forma escrita, pues no puede ser reclamada por derechos de autor, hasta tanto y en cuanto esté en un medio tangible. Sujeto objetual, por aquí tengo diferentes ejemplos que expresa López, 2018. Ella menciona los afiches, libros, poemas, canciones, el diseño de los portales, fotografías, invenciones, obras de arte, productos, recetas, sonidos. Y tengo aquí otros ejemplos gráficos, como por ejemplo la portada de un libro, si tiene una imagen, que esta imagen ha sido preparada por algún artista gráfico, pues tendría derechos de autor. Un mural, un video. Aquí les presento dos ejemplos de la película Coco de Disney. Esa combinación de letras, dibujos y colores está, es propiedad intelectual de Disney. O sea, esa combinación ya no puede ser utilizada por nadie más. En mi caso, yo tengo como parte de mi presentación, ya que a mí como profesora me exime la doctrina Fair Use, pero alguien que la vaya a usar con propósitos comerciales, que no esté bajo protegido por esta doctrina, pues tendría que llegar a un acuerdo económico con Disney para poder usar estas imágenes.
También están los programas o aplicaciones de computadoras, dispositivos móviles, etcétera. Y aquí les presento el ejemplo de los besitos, los kisses de, de Hershey's. Pues esa combinación que ellos hacen de la forma del chocolate envuelta en ese papel de aluminio con la tirita de papel, pues eso tiene propiedad intelectual. Por eso es que vemos que no hay ninguna otra compañía que venda chocolates en ese estilo. Tipos de propiedad intelectual. Tenemos 4 tipos de propiedad intelectual. Están las marcas registradas, las patentes, los secretos comerciales y los derechos de autor. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Patentes. Una patente es un permiso, licencia o certificado que da el gobierno federal al inventor, que consiste en un derecho exclusivo por un máximo de 17 años de manufacturar, mercadear, vender, usar o licenciar su invento. La agencia encargada de procesar y otorgar las patentes es la Oficina de Patentes y Marcas Registradas. El invento debe ser innovador, novedoso, funcional, nuevo, único, nunca antes visto, útil y que supla una necesidad o problema. Marcas comerciales. Son derechos otorgados por el gobierno federal. La protección dura 10 años y es renovable cada 10 años, si se mantiene en uso. Protegen la identidad del proveedor de unos productos o servicios para identificarlos, distinguiéndolos de los demás. Al mencionar marcas, se pueden usar los siguientes signos. MR. Ese se usa en Puerto Rico y significa marca registrada. TM o trademark. Ese es para productos o servicios. SM o service mark para servicios, por ejemplo CPA. La R dentro del círculo, que ese es solo si la marca está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas. Excluyen a otros de utilizar una palabra, olor, símbolo, frase, color, emblema, signo, medio, logotipo, diseño, leva, movimiento, forma, sonido o cualquier combinación de estos, que identifican a un producto o fuente del mismo. Vamos a ver algunos ejemplos de estos. En el caso de los diseños y logos, les muestro aquí el símbolo de Nike, BMW, Splenda. En los colores, el amarillo del Post-it y el rojo y amarillo en el producto Tylenol. En formas, tengo aquí como ejemplo la botella de la Coca-Cola. En frases o slogans, algunos muy conocidos son I'm loving it de McDonald's y Hace feliz a tu nariz de la marca Fabuloso. Palabras, pues como un ejemplo, Burger King. Sonidos, les dejo como ejemplo el sonido de Walt Disney World. El enlace para el video está en la descripción bajo este video. Hay un caso que hubo entre Splenda y Zane, porque la azúcar Zane pues, se copió esa imagen, como pueden ver en el video, es muy parecida, el color, las imágenes, etcétera. Este caso fue a corte y la corte determinó que la compañía que representaba a Zane debía retirar del mercado todos sus productos que estaban ¿verdad? Ese color, esas imágenes, etcétera. Y entonces tuvieron que pagar también una indemnización por haber utilizado algo parecido a la marca comercial Splenda. La ley de marcas registradas de Puerto Rico, que es la número 63 del 91, enmendada en el 2009 y el 2011, establece que se puede registrar una marca siempre y cuando esté en uso en el comercio de Puerto Rico o que la persona que está solicitando tiene la intención de establecer la misma. Entonces la registra, tiene 3 años para establecer la marca y si al cabo de los 3 años por alguna razón justa no pudo hacerlo, pues puede pedir una extensión de un año adicional. Se registran a nivel local, o sea, estatal,
en el Departamento de Estado de Puerto Rico, tanto de forma presencial como electrónica, o a nivel federal, se hace de forma electrónica en la dirección que aparece en pantalla a través de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas. Ambos registros tienen normas que gobiernan sus procedimientos, así que hay que tener eso en mente que los procedimientos son diferentes. Los secretos comerciales son un conjunto de conocimientos, ideas e información comercial que no son generalmente conocidos por mucha gente de la compañía. O sea, casi siempre se mantiene entre los altos ejecutivos. Son de carácter único, confidencial y especializado y privilegiado, que le pueden conferir al poseedor una ventaja comercial extraordinaria sobre su competencia. Pueden ser recetas secretas, un proceso de manufactura, compuestos químicos, maquinaria o herramientas. No son registrables. La compañía lo que tiene que encargarse es de guardar ese secreto. Ejemplos de marcas comerciales con secretos comerciales, pues la fórmula de la Coca-Cola, la receta de las 7 hierbas y especias de KFC y la mezcla del lubricante WD-40. En la descripción debajo de este video les comparto un video, un enlace a un video bien interesante sobre lo importante que resulta para la economía estos secretos comerciales. Llegamos al tema de los derechos de autor, que es el tema más relacionado de los 4 tipos de propiedad intelectual en relación con el plagio, que es el tema que nos toca en este adiestramiento. Los derechos de autor promueven la creatividad. Se refiere a un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales. Esos derechos morales y patrimoniales los vamos a explicar más adelante. La ley los concede a los autores por el mero hecho de la creación de una obra literaria, artística o científica, tanto publicada como que no se haya publicado. Existen 2 tipos de derechos de autor, como ya dijimos, los morales y patrimoniales. Los derechos patrimoniales son los derechos de explotación sobre la obra, o sea, el poder sacarle dinero, como dice la diapositiva, de índole económico, por lo general. Se incluyen en estos derechos de explotación la reproducción, la distribución, comunicación pública, puesta a disposición y transformación. Los derechos morales son inalienables e intransmisibles, o sea que a diferencia de los anteriores, no se transmiten. En mi caso, por ejemplo, yo publiqué un libro donde pues le cedí una editorial gran parte de los derechos para que me publicaran el libro de forma gratuita, pero mis derechos morales como autora siempre permanecen conmigo. Estos son derechos de atribución. Atribución se refiere a que siempre se me reconozca como autora. Retractación de la obra, o sea que si yo en algún momento cambio de opinión, expresé una teoría, no sé, y después no quiero, entiendo que ya esa teoría no, o sea, que no es correcta, pues yo me retracto de aparecer como autora de esa obra. Está la integridad, que es impedir la mutilación, deformación, destrucción y presentación pública. Y la divulgación, o sea que yo como autora, pues siempre permanece conmigo ese derecho a que se divulgue la obra. Y en el caso del ejemplo que le di anteriormente, pues la editorial se comprometió conmigo a distribuir esa obra a través de Amazon, etcétera, la librería y todo tipo de distribución que ellos estaban trabajando. La protección que ofrece los derechos de autor es durante la vida del autor más 70 años luego de su muerte. También está el caso de los autores institucionales. Es esta obra que ha sido escrita por una o varias personas en el ejercicio de su profesión como parte de su contratación. Y entonces el autor no va a ser esa persona ni el grupo de personas, sino la institución. Pues en el caso de las obras, que eso se le conoce como made for hire, pues es 95 años desde la publicación o 120 años desde su creación, lo que sea menor. Esto también aplica a las obras anónimas, seudónimas, entre otras. Los derechos asociados al derecho de autor son pues, hacer copias de la obra o el trabajo original, hacer obras o trabajos derivados del trabajo original,
reproducir o permitir la reproducción de la obra, distribuir las reproducciones y hacer pública la obra. El registro no es necesario para que una obra esté protegida, porque los autores están protegidos, en el caso de Estados Unidos, por el título 17 del US Code. Esto surge con el Tratado de Berna, que lo vamos a explicar más adelante. Tan pronto un autor completa una obra en un medio tangible, o sea que un medio que permita hacer copias. Si tiene el registro, pues hay más posibilidad de prevalecer en los tribunales, o sea que lo ideal sería que cuando uno publique, pues uno registre. Porque en caso de violación, pues uno podría ir a corte, pero no tendría derecho a los daños estatutarios ni gastos de abogado. Se recomienda registrar en ambas jurisdicciones, tanto estatal como federal. No es requisito, pero sí se recomienda que se escriba el año de creación de la obra, el nombre del autor y alguna alerta de copyright que podría ser el símbolo de la C dentro del círculo o la R dentro de un triángulo, que eso se usa en Puerto Rico, la palabra copyright o la abreviatura COPR. Ok, llegamos al tema del plagio. En el derecho anglosajón se utiliza la noción copyright, que es la traducción del derecho de copia. Por lo general esto comprende la parte patrimonial de los derechos de autor, que fue lo que explicamos anteriormente, el derecho de explotar la obra. La violación a ese copyright es lo que constituye plagio. En el ambiente académico, pues el plagio viene siendo el robo de ideas, someter un trabajo como propio, ya sea total o parcialmente, cuando pertenece a otra persona, o sea, otra persona lo redactó, o otra persona hizo la investigación, y no darle crédito al autor original de un trabajo que citas en tu investigación. En el ambiente académico, el plagio ocurre cuando tomas ideas o palabras prestadas de una persona y no reconoces expresamente que así lo hiciste. En nuestra cultura, nuestras palabras, nuestras ideas se consideran propiedad, así como nuestra casa, mi carro, y creemos que esas palabras nos pertenecen y que no pueden usarse sin nuestro permiso. Cada vez que escribes en un documento que requiere investigar, pues debes informar a los lectores de dónde obtuviste esas ideas, esas aseveraciones, esos datos que no son tuyos. El no hacerlo constituye plagio, ya que estás presentando una idea de otra persona como si fuese tuya. Tanto si citas directamente como indirectamente, que es cuando parafraseamos o resumimos una información, debes reconocer las fuentes y esto lo haces citando. De esa manera obtienes un permiso, ¿verdad? Que no es un permiso como tal de que tú le escribes al autor, por favor permítame citarle, sino que eso es un tipo de permiso porque al estar en un ambiente académico nos exime una doctrina que se llama fair use, eso lo vamos a explicar más adelante, y pues de esta manera al tú citar pues estás obteniendo ese permiso. Estudios demuestran que el 40% de los estudiantes admiten plagiar. Nos referimos, ¿verdad?, a nivel superior. Yo digo, pues mira, eso dice 40% del estudio, pero posiblemente el porcentaje es mayor, eso los estudiantes no admiten, algunos de ellos, plagiar. Y entonces, pues esta es una situación que está rampante. Donald McCabe, que es el fundador del National Center of Academic Integrity, expresa que el problema del plagio se agravó con la llegada de Internet, porque es muy fácil para los estudiantes hacer cut and paste y los estudiantes lo consideran correcto. El plagio constituye una ofensa muy seria. Si se descubre que plagiaste tanto de forma involuntaria o voluntaria, puedes enfrentar consecuencias graves. Los derechos de autor son avalados por diferentes leyes, normas y reglamentos que voy a exponer a continuación. Los derechos de autor tienen base constitucional porque en el artículo 1, sección 8 de la Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso tendrá poder de puntos suspensivos para promover el desarrollo de las artes y las ciencias, asegurar por un tiempo limitado a los autores y a los inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. También existe el Tratado de Berna, este es de 1886, un tratado entre varios países, donde ellos comenzaron a establecer unas normas para regular estos derechos de autor. El tratado confiere protección a la obra al momento de crearla. Esto surge por primera vez. O sea que la obra no tiene que estar publicada para estar protegida. Por lo tanto, se cubren
se protegen las obras no publicadas. Otro acuerdo de ese tratado fue que las obras de los nacionales y de los extranjeros tienen los mismos derechos y reconoce los derechos morales. Por otro lado, Estados Unidos no adoptó esta norma porque no participó del Tratado de Berna, o sea, no la adoptó en ese momento, pero sí un siglo después, en 1976 y 1989. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley Federal de Copyright Act, como mejor conocida, que es la Ley Federal de Derechos de Autor de 1976, enmendada por el Copyright Term Extension Act. Esta protege la explotación económica por 70 años. Está el Teach Act, que atiende asuntos de educación a distancia. El Virtual Arts Rights Act de 1990, que trabaja con los derechos morales, lo aplicamos anteriormente. El Digital Millennium Copyright Act, que responsabiliza a los proveedores de Internet por la violación a la ley. La Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico. Esta vela por la paternidad de la obra, o sea que se reconozca al autor, y protege contra la deformación o alteración sin consentimiento del autor. Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, y en el caso de los estudiantes, el Manual General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, que establece como máximo castigo la expulsión. Usualmente pues los profesores no llegan a este extremo, pero sí podrían hacerlo, porque un profesor que entienda que un estudiante ha cometido plagio y es reincidente, podría referir a un estudiante al comité de disciplina. Pero el profesor puede darle F en el trabajo, puede darle F en el curso, porque eso lo establece el Manual General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. He escuchado casos de estudiantes que el profesor se ha dado cuenta que cometió plagio, le ha dado una oportunidad de que entregue el trabajo nuevamente, pero realmente yo siempre digo, pues mira, eso es una oportunidad que el profesor le dio a ese estudiante, porque realmente si se va a la norma, pues podría darle F, y ese es la consecuencia de cometer plagio. Hay algunos casos que me gustaría mencionar, como el caso de Glenn Monroy versus RMM. Este caso pues fue contra este artista, este cantautor puertorriqueño, que sus canciones fueron grabadas por otro artista extranjero sin haber un acuerdo. Y entonces él fue a corte, ganó el caso. Después pues la otra compañía se tiró a quiebra, se declaró en quiebra, fue lo que supe, pero realmente, ¿verdad? Pues demuestra que si uno va a corte podría prevalecer, ¿verdad? Porque, y en este caso fue un resultado, una demanda que, ¿verdad? Se supone que pagaban mucho dinero. En el caso de la Universidad de Puerto Rico hay precedente. Hubo un caso de un profesor en la UPR Carolina que fue expulsado hace muchos años por haber cometido plagio. O sea que sí, realmente lo que les mencioné anteriormente, de que el máximo castigo es la expulsión, pues sí, el profesor lo puede reclamar. El condominio, que les mencioné aquí este ejemplo, fue un caso de que estuvo en corte el productor Tony Mojena contra Sunshine Logroño, con el programa El Condominio, que se transmitía por el Canal 2. Cuando Sunshine se quiso cambiar para el Canal 4, el productor lo demandó, porque él decía que no se podía ir del canal, no se podía llevar los personajes, o sea, que no se podía llevar el programa. Después de varios meses en corte, pues la corte determinó que, según tengo entendido, que los artistas eran dueños de esos personajes, porque ellos fueron a corte, testificaron, etcétera. Y pues finalmente la corte determinó que sí, ellos podían seguir usando los personajes, pero no podían usar el set del condominio, porque entonces eso le pertenecía al productor. Y entonces, pues, pienso yo, ¿verdad? No soy abogada, pero pienso yo que si tal vez ellos hubiesen registrado esto, pues el caso hubiese sido menos corto, menos tedioso, y a lo mejor esto hubiese prevalecido Logroño con llevarse también el programa, pero pues yo siempre digo que mira, lo mejor es uno registrar. Por aquí le puse una foto de una noticia que vi en el periódico, donde
hay un cantante que se llama Taíno que le puso, no llegó a demandar, no sé si llegó a demandar, pero en el caso de la noticia todavía no había demandado. Lo que está enviando era una orden de cese y desista a la Bulbu para que dejara de vender productos de, ¿verdad? Con un slogan que él había registrado, o sea que él entendía que era dueño. Ese eslogan que dice yo soy boricua para que tú lo sepas. Y según tengo entendido, pues después ella tuvo que retirar algunos productos. Eso fue lo que leí posteriormente. Que ella tuvo que retirar los productos y no pudo seguir vendiendo productos con ese eslogan porque le pertenecía a él. Fair use, en español uso justo. Es una doctrina contenida en la ley que intenta balancear los derechos de autor con los del público que va a usar la obra. Establece que se puede usar o copiar material que tiene protección bajo las leyes de copyright de una manera razonable y para unos propósitos específicos tales como educar, crítica, comentarios, reportar la noticia o la investigación. Es una defensa que tienes en caso de ser demandado por haber usado las ideas de otro autor. O sea, que en mi caso, pues si yo fuese demandada, por ejemplo, porque usé alguna imagen en mis presentaciones, pues yo mencionaría mi defensa, ¿verdad? Que yo soy profesora, que eso yo lo hice como parte de mi ejercicio como educadora. Hay unos factores que, ¿verdad? Que utilizan los jueces para medir si hubo ese uso justo. El primero es el propósito para el cual se copió. Dentro de eso, pues el propósito, la naturaleza de la obra, la cantidad y sustancia, porque si la persona está extrayendo mucha información, pues ya ahí se le caería la defensa. Efecto en el mercado de la obra copiada, porque si el ejercicio que se está reclamando, ¿verdad? Como que hubo plagio, afecta la venta de esa obra, pues ahí se caería la defensa. Entonces ellos miran, ¿verdad? Ellos aceptan si se usa si es para uso educativo, pero aunque sea para uso educativo, tú como estudiante y yo como profesor, pues debemos citar, pues el mero uso educativo no constituye uso justo, ¿okay? Así que es muy importante tener eso en mente. También se mira si es para uso investigativo, o por otro lado, si se provee el material a través de acceso restringido, por ejemplo, a través de una plataforma de educación a distancia o con contraseña. Si es para uso no comercial, por una institución educativa sin fines de lucro, si es para la crítica, para los comentarios, para la noticia, para uso transformativo, o sea, una nueva utilidad, o para la parodia. Por la parodia, pues está exenta. También se mira la naturaleza de la obra. Se acepta si es para uso de parodia, si es para uso de obras de carácter no dramático, datos, si la fuente está agotada, si la obra no está sujeta a licencias. Cantidad y sustancia de la obra. Se acepta si la cantidad es pequeña, ¿verdad? En comparación con la totalidad de la obra. Si la información tomada no es significativa, o sea que no es la parte esencial de la obra, o sea que no es el corazón de la obra, aunque pues esto es algo subjetivo. Efecto en el mercado de la obra copiada, o sea, ahí se acepta si no afecta significativamente el mercado potencial de la obra. ¿Qué se opone a uso justo? Pues se opone a la actividad comercial, o sea que si hay ganancia, eso se opone totalmente a uso justo. O sea, por ejemplo, en mi caso, si yo tengo una compañía, además de ser profesora, pues tengo una compañía, doy adiestramiento y esa reclamación me la hacen, ¿verdad? En el ejercicio de esa otra labor que yo tengo, pues ahí se me caería la defensa. Entretenimiento, comportamiento de mala fe y sobre todo, lo puse en bold, no dar crédito al autor original. Para detectar plagio, se puede buscar con la ayuda de un motor de búsqueda una determinada cadena de palabras de texto sospechoso con el fin de ver si se encuentra el texto potencialmente plagiado. También existen muchos programas informáticos que facilitan la detección de plagio en estos proyectos o ensayos que usualmente ustedes entregan. Materiales protegidos por la ley de derechos de autor. Libros, folletos, otros escritos, composiciones musicales con o sin letra, obras dramáticas o dramático-musicales, coreográficas, pantomimas, cinematográficas, audiovisuales, fotográficas, de dibujo, de pintura, de arquitectura, de escultura, de grabado, de litografía, musicales u otras grabaciones sonoras.
Ilustraciones, mapas, planos, croquis u obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. Programas de computadoras, personajes literarios y de caricaturas, entrevistas, los portales de internet, bien importante, que es uno de los problemas que hay en plagio en internet con los estudiantes, porque se asume que si está en internet pues es gratis y no tiene derechos de autor. Para cumplir con la doctrina de uso justo, pues lo que se recomienda es incorporar en la dirección electrónica de un portal, creando un enlace en lugar de copiar la información e incorporarla dentro del texto. En aquellos casos que cites una porción de un documento electrónico, debes reconocer la autoría. Materiales no protegidos. Trabajos no fijados en forma tangible, tales como obras coreográficas no escritas ni grabadas, discursos improvisados o presentaciones no escritas ni grabadas. Títulos, nombres, frases cortas, lemas, símbolos o diseños familiares, meras variantes de decoración tipográfica, letras o colores o mera lista de ingredientes o contenidos. Ideas, procedimientos, métodos, sistemas, procesos, conceptos, principios, descubrimientos, aparatos, como diferenciaciones de una descripción, explicación o ilustración. Las leyes, reglamentos y más normas. En el caso de las leyes, reglamentos y normas, deseo aclarar que aunque la ley no requiere que uno lo cite, ¿verdad? Porque aquí está diciendo que no está protegido por la ley de derechos de autor. Debemos citar por dos razones. Vamos a empezar por explicar eso. Uno cita para reconocer ese autor, o sea, en otras palabras, para no cometer plagio. Pero hay otra razón que es para darle autoridad al escrito. En el caso de las leyes, reglamentos y normas, pues se recomienda citar, porque aunque la ley no lo exige, pero si esto le da autoridad a un escrito, porque ¿qué más autoridad que una ley, una norma, un reglamento? Las obras como concordancias, correlaciones, comentarios y estudios comparativos de las leyes, estas sí están protegidas en lo que tengan del trabajo original del autor. Pero como ya expliqué, pues es recomendable en el caso de las leyes, normas y reglamentos, pues también citar, aunque la ley no lo exija. Tampoco están protegidas las obras cuya información es de conocimiento público y no representan un trabajo de autoría original, como por ejemplo los calendarios, tablas de pesos o estaturas, cintas métricas, reglas y listas o tablas obtenidas de documentos públicos u otras fuentes de uso común. Existen dos tipos de plagio, el plagio deliberado o intencional y el plagio accidental o inconsciente. El plagio deliberado o intencional se da de la siguiente manera: copiar adrede las palabras o ideas de otros sin darle crédito al autor, haciendo pasar esas ideas como si fuesen propias. Parafrasear material, argumentos o ideas de una fuente sin reconocerla. Cambiar el orden de las oraciones del texto original para que luzca diferente. Y obviamente pues no citando. Adivinar o inventar datos en la lista de referencias. Traducir un trabajo. Comprar o tomar una idea, por ejemplo, descargarlo de internet, o un trabajo de otro y someterlo como si fuese propio. Solicitar a otro que escriba parte o todo el trabajo. Y está el autoplagio, que es cuando presentamos un trabajo de otro curso como si fuese nuevo. El plagio accidental o inconsciente, que es el que se da por falta de conocimiento, pues se puede dar de la siguiente manera: la persona no sabe citar correctamente, parafrasea sin aligerarse del texto original porque no sabe hacerlo, desarrolla pensamientos o ideas basadas en ideas ajenas sin dar crédito al autor, cita algunas fuentes pero otras no, por descuido, porque se lo olvidó. Por eso es recomendable al final de que siempre que usted termine un trabajo de investigación, verifique que todas las citas están contempladas en la lista de referencia y que todas sus referencias están debidamente citadas en el escrito. No identificar dónde comienza o termina una cita. No presentar la lista de referencias. O otro que yo he visto, que no lo incluye aquí, pero ninguno de los autores, que es la que yo cito, pues lo mencionó, pero estudiantes que incluyen una lista de referencias, pero no citan en el texto. Eso también es plagio. ¿Cómo evitas el plagio? A continuación voy a dar algunas ideas. Número 1, búsqueda sistemática de fuentes de información.
Se trata de revisar la literatura disponible, o sea, buscar información en artículos de periódicos, páginas de internet, artículos de revistas online o empresas, libros, etcétera, enciclopedias, diccionarios, para hacer juicios acertados e informados con datos precisos y reales. Entonces, ir anotando la información bibliográfica de las fuentes que vayas, ¿verdad?, leyendo y que vayas a citar, indicando la procedencia de estas ideas, datos, figuras o otro tipo de información que no sea de tu autoría. Y esto lo vas a hacer mediante las citas en el texto y la lista de referencias. Número 2, análisis. Debes leer críticamente para llegar a tus propias conclusiones, verificar la veracidad de lo que se dice, o sea, si entras a una información y tú, ¿verdad?, debes verificar siempre si eso es real, porque en internet existe mucha información que es incorrecta y en especial está la información que le llaman fake news, que es información que es creada de forma intencional o información incorrecta para desinformar. Debes comparar varios autores, no llegar a conclusiones si no tienes datos suficientes y discernir entre lo que es significativo y lo que no lo es, entre lo que está viciado y lo que no está viciado. ¿Qué es lo significativo? O sea, vas a ir leyendo esa lectura X y, pues mira, esto es significativo, esto lo voy a citar. Lo que está viciado y lo que no está viciado, pues se refiere a información que es objetiva o no es objetiva. Entonces, esa información que no es objetiva, pues entonces no la vas a citar para tu trabajo académico. Síntesis. Aquí se recomienda resumir o parafrasear las ideas de otros usando tus propias palabras sin dejar de citar la fuente original. Siempre citar la fuente original, tanto si es una cita directa como indirecta, como dije anteriormente. No copiar literalmente todo lo que aparece en las fuentes de información. Se recomienda que la mayor parte de tus citas sean parafraseadas, no citas directas. Las citas directas solamente las vamos a utilizar en algunas ocasiones que amerite. La mayor parte de las veces pues vamos a tomar esa información y la vamos a resumir o parafrasear en nuestro escrito. 4. Establecer un plan de trabajo para organizar el trabajo académico de manera que se disponga de tiempo suficiente para completar la tarea. En mi experiencia como bibliotecaria, pues también debo decir que este es un área donde los estudiantes muchas veces fallan. O sea que si el trabajo está asignado desde enero, vamos a suponer que es el segundo semestre, y el profesor en enero, cuando comenzó la clase, usualmente los profesores comienzan el primer día de clase explicando el prontuario. Ya tú sabes que tú tienes un trabajo para entregar en mayo, en abril, un research paper, una monografía, una bibliografía anotada. Pues entonces, hazlo con tiempo, no lo dejes para última hora, porque entonces, si no estableces ese plan de trabajo, pues entonces a última hora es que se ve tentado el estudiante a cometer plagio, a no hacer un trabajo adecuado. 5. Lectura. Dentro de cada documento vas a buscar los detalles que sean significativos a tu trabajo de investigación y entonces esos son los detalles que vas a citar posteriormente. 6. Datos originales. Presentar datos obtenidos utilizando metodología apropiada. Preferiblemente aquellos datos que son de lecturas que son fuente primaria. La fuente primaria es esta artículo de revista, periódico, etcétera, página de internet, donde se cita una investigación original, que puede ser una entrevista, eh, un cuestionario que se repartió un grupo de personas, observación directa de las personas, pero que esa persona que escribió no escribió sobre lo que dijo otro, sino que hizo una investigación original. De esta manera, pues tu trabajo pues, es mucho mejor. 7. Incluir la cita de las fuentes utilizadas y la lista de referencias correspondientes. Debes tener presente que se cita directamente e indirectamente. Directamente es cuando tomamos una información de un autor y la incluimos en nuestro escrito en los mismos términos, sin cambiar ninguna palabra. Está la cita indirecta, que es cuando parafraseamos o resumimos la información. O sea, yo la leo, la analizo y la expreso en mis propias palabras. Pero en ambos casos hay que citar,
porque a través de mi vida profesional, pues en muchas ocasiones estudiantes me han dicho, no, yo no, eso no hay que citarlo porque eso yo lo dije en mis propias palabras. Sí, pues yo, claro, sí hay que citar porque ese autor, esa idea es de ese autor. Tú lo que hiciste fue expresarlo en tus propios términos. 8. Usar un manual de estilo para la redacción de las citas y la referencia. Los manuales de estilo muchas veces a los estudiantes les da como un poquito de estrés, pero realmente a la larga facilitan la redacción de las citas y las referencias. Así que les recomiendo mucho que vayan a Moodle y los que no conozcan de manuales de estilo, pues usualmente en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón se utiliza APA, que es de la American Psychological Association. Allí yo tengo módulos. Si no conoces cómo acceder, pues me envías un correo electrónico ibet.maldonado1@upr.edu, está al final de este video, y yo con mucho gusto pues les doy las instrucciones de cómo acceder a ese tutorial. Número 9. Consultar a un bibliotecario si tienes pobres competencias de información. En la UPRB tenemos bibliotecarios que están dando servicio tanto en el Salón Infoneso, en esta servidora, como en la biblioteca. Se le aclaran las dudas, tanto de forma presencial como electrónica. A través de nuestra página tenemos un servicio de referencia virtual en la caja de búsqueda que está en el centro, y ahí usted puede acceder y también puede hacer preguntas online si no tiene posibilidad de llegar a la biblioteca, aunque nuestra biblioteca tiene un horario muy amplio porque está de lunes a jueves de 8 a 7 de la mañana a 10 de la noche, y viernes y sábados también, aunque los sábados estamos hasta las 4 de la tarde, pero tenemos un horario bastante amplio, así que siéntanse en la libertad de dirigirse a cualquiera de los bibliotecarios. En este momento, que estamos con esta situación, que los cursos se van todos a distancia, pues tienen ese servicio de referencia virtual. 10. Consultar al profesor si no entiendes la tarea. Es bien importante que consultes al profesor porque muchas veces estudiantes llegan a la biblioteca diciendo, pues mira, yo tengo una duda, tengo que hacer un trabajo sobre X o Y cosa, pero no. Entonces cuando empiezan a hacer lo que en la biblioteca le llamamos la pregunta de referencia, que es que el estudiante nos explique cuál es el trabajo para nosotros poderlos ayudar, pues no tienen claro cuál es la tarea. Así que siempre es bien importante que tengas clara cuál es la tarea, porque si no, pues podrías cometer el error de hacer una tarea que no sea la que el profesor esté esperando. Y número 11, confiar en tus capacidades. Mi experiencia es que la mayor parte de los estudiantes tienen unas competencias de información bastante buenas, aunque obviamente pues siempre hay que mejorar y aprender, pero que muchas veces tienen miedo, piensan que no pueden, que no saben, pero ustedes tienen bastante buenas competencias de información. Y lo que no saben, pues pregunten. Otros aspectos a considerar: no es suficiente con no ganar, pues como quiera podrías estar violando los derechos morales. Así que recuerden siempre, bien importante, citar, porque al citar, pues la doctrina de Fair Use, como estudiante, como profesora, o sea, ambiente académico, pues nos exime. Ten presente que la razón principal para evitar el plagio es que este no fomenta el aprendizaje. O sea que yo diría que esta es como la idea central de este adiestramiento: estudiante que plagia, estudiante que no aprende. Entonces imagínate si tú fueses a la oficina de un médico que se dedicó a plagiar, no aprendió, por lo tanto cuando va a ejercer su profesión no sabe. Sí, le traigo ese ejemplo bien grave. Aunque se recomienda que la obra se registre, no se requiere hacerlo, ni se requiere que lleve el símbolo de copyright para estar protegida. ¿Okay? O sea que toda obra está protegida. Las únicas excepciones fue las que discutimos anteriormente. Tengo aquí un ejercicio, el ejercicio número 2, el texto original que aparece en la obra La paráfrasis y sus tipos lee de la siguiente manera: el ensayo consiste en la defensa de un punto de vista personal y subjetivo sobre un tema humanista, filosófico, político, social, cultural, teológico, de forma libre y con estilo personal. El ensayo es un género moderno, la mayoría de las veces tiende a ser crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado.
En este momento te recomiendo poner el video en pausa para que hagas el ejercicio, porque posteriormente te voy a enseñar dos tipos de paráfrasis que nos enseña esta lectura, las paráfrasis y sus tipos. Y así, pues si lo hiciste, pues podrías comparar y ver cómo está tu parafraseo, ¿verdad? Clasificarlo dentro de estos dos tipos. Entonces está la paráfrasis mecánica. La paráfrasis mecánica es cuando uno parafrasea de forma resumida. Y dice, el ensayo consiste en la defensa de un punto de vista particular sobre cualquier tema. El ensayo es un género nuevo y en ocasiones tiende a ser crítico. O sea que lo que hicimos fue, como dije, parafrasear de forma resumida. Compáralo con la forma que lo parafraseaste y si lo hiciste de esta manera, pues tú debes mejorar porque es una paráfrasis mecánica. La mejor paráfrasis es la paráfrasis constructiva, que es un parafraseo donde usamos sinónimos, aclaraciones, ejemplos y explicaciones. Dice, el ensayo consiste en la defensa de un punto de vista particular del autor del género sobre cualquier temática de índole empresarial, social, económica, cultural, filosófica, turística, científica o de corte humanista. El ensayo es un género nuevo y en ocasiones tiende a ser crítico. Por tal motivo, los autores pueden llegar a tener ciertos roces con los personajes que critican. Esta nuevamente, pues si hiciste una paráfrasis constructiva, pues está ya entonces en un nivel de parafraseo superior. Luego tengo las referencias de cada una de las citas que están en las diferentes informaciones que he estado exponiendo. Si a alguna persona le interesa esta referencia, no la voy a leer, pero van a estar en la descripción debajo del video y pueden entonces referirse a ellas. Para dudas, consulte con esta servidora, doctora Ivette Maldonado Rivera. Mi email es ivette.maldonado1@upr.edu. Me puede escribir un mensaje electrónico y acordamos, ¿verdad? Si es una duda específica, se la contesto por correo electrónico. De lo contrario, pues nos ponemos de acuerdo para reunirnos, ya sea de forma electrónica o presencial en el Salón Infonexus. Gracias.